Hola a todos, bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy tenemos un proyecto para hacer un ephemera book con un engomado bastante interesante y sé que les va a encantar. Para este proyecto vamos a estar utilizando diferentes tipos de papeles. En lo personal yo voy a estar utilizando este papel efímera que es de libros antiguos y un papel albanene. Voy a estar utilizando estos sellos de diccionario. Esta es la nueva colección de sellos en letras literarias. Son 7 sets totalmente diferentes entre sí, con algunas definiciones y frases que son bastante peculiares en el mundo de journaling y tienen un toque bastante vintage. Lo que vamos a hacer es sellar nuestra hoja. Yo voy a estar utilizando la tinta Cronos, pero también pueden ustedes recortar los cuadritos al tamaño que ustedes quieran su librito. En lo personal quiero que sean de diferentes tamaños, es por eso que estoy utilizando una hoja y estoy estampando todo. La verdad es que no me preocupa tanto el tamaño de todas las hojitas porque quiero que sean de diferentes tamaños y texturas. Una vez que ya tengamos sellada la hoja, lo que vamos a hacer es recortarlo. En este paso ustedes pueden recortar todos los cuadritos de un solo tamaño y posteriormente sellarlo. Yo estoy utilizando estos sellos, pero ustedes pueden utilizar otros. Aquí lo interesante es que de un solo lado tienen que quedar todos parejitos, porque ahí es donde vamos a hacer el engomado, y este engomado pues sí tiene que estar, ahora sí que todo el lado, en este caso el lomo, tiene que ser todo liso. Una vez que ya tengamos todas nuestras hojitas recortadas, de hecho este proyecto lo podemos hacer con papel que tengamos en nuestros proyectos, papel sobrante, y le vamos a dar una utilidad bastante buena. Vamos a juntar todas las hojitas de nuestros, ahora sí que frases, sellos, lo que hayamos estampado, los vamos a juntar súper bien, tratando de que el lomo quede lo más parejo posible, porque ahí es donde vamos a aplicar el engomado. Una vez que ya tengamos ahora sí que todas alineadas, yo voy a estar utilizando este clip porque necesitamos algo que haga ahora sí que mucha fuerza y mantenga todas las hojas unidas, porque en la parte de arriba es donde vamos a colocar el pegamento. Para este engomado vamos a estar utilizando silicón caliente. Vamos a poner bastante, y cuando digo bastante es mucho, de tal manera que se desborde, porque ahorita vamos a hacer ahora sí que un paso muy interesante. Vamos a colocar el librito hacia abajo y vamos a hacer presión de tal manera que el pegamento se desborde, tal como lo ven en el video. Yo voy a utilizar un circulito de silicón porque pues se desprende bastante bien. Una vez que ya hayamos hecho la presión, vamos a darnos cuenta que el silicón se empieza a desbordar, y eso es lo que necesitamos, que se desborde el silicón, porque eso va a permitir que todas las hojas estén pegadas. Una vez que esté seco, vamos a retirar la gomita de silicón, y para retirar el sobrante vamos a jalar hacia abajo. No lo jalemos hacia arriba porque se nos va a quitar el engomado, lo jalamos hacia abajo. Y como se pueden dar cuenta, la misma forma de las hojas hace que se corte. El único, ahora sí que espacio donde vamos a necesitar unas tijeras es a los costados, pero la verdad es que es mínimo. Una vez que ya tengamos nuestro librito, vamos a recortar una hoja de papel craft, de papel albanene, de lo que queramos, porque vamos a hacer la cubierta. Vamos a medir nuestro librito. En mi caso, la parte del frente medía 4.5 por 8 centímetros y vamos a decorar. Vamos a estar utilizando papel albanene, y en el lomo yo voy a estar ahora sí que utilizando unas cintas washi tapes, pero quiero que tenga un elemento que resalte. En este caso voy a estar utilizando un sello lacre. Aquí tengo una cajita con sellos lacre que ya he hecho anteriormente, y me he dado cuenta que pegarlos con pegamento de doble, en este caso cinta, pegamento en cinta, es mucho mejor porque la verdad es que no se desprende, a diferencia de la cinta doble cara. Para el lomo voy a estar utilizando
cinta washi tape, pero la parte ahora sí que decorada, que es de mapas, que es la colección también nueva de letras literarias, la voy a colocar al centro, y en los costados una cinta negra. Esa también la encuentran en letrasliterarias.com. Vamos a colocar pegamento en lo que viene siendo la contraportada y el lomo, para que ahora sí que nuestro libro no se esté moviendo. Vamos a alinearlo perfectamente y lo vamos ahora sí que a pegar. Y una vez que ya tengamos todo esto, ahora sí vamos a proceder a decorarlo. Yo la verdad no quiero decorarlo tanto y solamente voy a estar utilizando el sello de Writing Letters. Este es simplemente en las esquinitas, y ahora sí que una frase de Handmade, también de este sello de Quotes, que lo encuentra en letrasliterarias.com. Y algunas decoraciones muy sencillas, porque el sello lacre hace que luzca bastante bien. Y pues nada, este es el resultado final. La verdad es que me gustó muchísimo, porque puedes agarrar cada hojita y desprenderla. La técnica de este engomado me gusta mucho, porque pues nos da ahora sí que la posibilidad de recuperar todos aquellos papeles que nos sobran de proyectos y los podemos utilizar de una manera diferente. Si te gustó este video, regálame un like, déjame un comentario y compártelo con tus amigos. Muchas gracias por haberme acompañado en este video, y nos vemos en la próxima. Bye.